Sí que sí, como canta el canca, qué bello es vivir, a pesar de todo, ¿verdad? Porque hay que disfrutar de la vida en cualquier circunstancia lo más posible. Y hoy vamos a conocer la historia de Carlos Arocha, que es escalador montañero de alto rendimiento, diagnosticado con una enfermedad. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos qué enfermedad padeces, cuándo te la diagnosticaron y qué supuso para ti. Bueno, pues mira, la enfermedad de Crohn me la diagnosticaron en el 2009, aunque en este proceso siempre se tarda un poquito de tiempo en darte un diagnóstico, ¿no? Y bueno, para mí en su momento yo tuve la suerte de echarme un poquito la enfermedad a la espalda y asimilarlo rápido y ponerme las pilas rápido, como el que dice. ¿Y qué es la enfermedad de Crohn? ¿Qué supone para ti padecerla? Bueno, yo siempre le digo a la gente que te condiciona lo que tú quieres que te condicione, pero para mí en ese aspecto a mí me ha hecho más fuerte en el sentido de salir adelante, de planteármelo como un reto, como cualquier reto que puedes tener en la vida, ¿no? Pues sí, te echas la enfermedad a la espalda y tienes que continuar, en este caso haciendo alta montaña. Uh-huh. La enfermedad de Crohn supone la inflamación, ¿no?, de los intestinos. Sí, bueno, básicamente lo que es la enfermedad, dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, pues está un poquito lo que es la enfermedad de Crohn en sí y la colitis ulcerosa también, que es otra variante, ¿no? Y pues, aquellos también que se encuentran en ese tránsito de la colitis indeterminada también. Y básicamente, para que lo entiendas, ataca al sistema digestivo y es como si tu sistema inmune se enciende, pero no se apaga. O sea, te está atacando constantemente. A mí eso me supuso pues la cirugía en el año 2017. Uh-huh. ¿En qué momento estabas cuando te lo diagnostican? Dice que es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Entiendo que tal vez ya tenías alguna molestia o notabas algo antes de que ya te dieran ese diagnóstico definitivo. Sí, claro. Normalmente este tipo de diagnóstico se suele, como te decía, entre 2 o 3 años se suele dar un diagnóstico ya más o menos más en concreto, porque hay que hacer una serie de pruebas. Y a mí sí se me fue un poco, pues los primeros síntomas son esos, ¿no? Pues un poco sangre, las heces, fiebre, dolor de cabeza, vómitos, hasta que más o menos, pues al final lo vas enlazando, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué proceso estabas profesionalmente? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Sí, yo en ese momento, pues claro, yo me dedicaba un poco, mi tarea era un poco, yo era especialista en deportes extremos, fui autónomo durante un tiempo en llevar actividades de deporte extremo, pero claro, veía que mi rendimiento físico iba bajando y ahí me pilló y bueno, fue un proceso un poco, la verdad que bastante largo, ¿no? El caso es que a pesar de que tienes esta enfermedad, tú decides continuar con tu pasión, ¿verdad? Uh-huh. ¿Fue complicado al principio o lo sigue siendo, entiendo, a día de hoy? O digamos que también se aprende a sobrellevarlo lo mejor posible. Es complicado si tú quieres que sea complicado. Yo en este caso el proyecto CIMAT de Crohn empezó en el año 2022, lo empiezo a retomar en el año 2022 y bueno, me planteo el proyecto en función de cuando ya me dieron de baja en el ejército, porque yo estuve en el ejército como reservista y ya ni siquiera pasé una prueba una prueba médica y a partir de ahí busqué esa motivación para poder empezar a retomar las expediciones de alta montaña y entre el 2022, 23 y 24, pues oye, 12 cimas, 8 en solitario. Oye, es mucho decir, ¿eh? Sí, y sobre todo la cima más complicada es buscar financiación, patrocinio, colaboración. Yo siempre digo que la cima no es lo más importante, es el camino, es lo que te lleva a buscar colaboradores. De hecho, te cuento una anécdota, tengo billete de ida para marcharme ahora a Perú, pero no tengo billete de vuelta. Estoy buscando un patrocinador, un colaborador que me pueda financiar eso, ¿no? Porque yo ahora en mi proceso estoy ahora pues con mi pequeña pensión, pues debido a esta patología, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos cómo realizas cómo practicas este deporte que tiene un alto riesgo, ¿verdad? Porque conocemos muchas veces accidentes que se producen. ¿Cómo te organizas? ¿Viajas solo? Sí, a ver, lo más importante de todo es trabajar un poco más la mente más que el físico. Yo siempre digo 70% mental, 30% físico. Es como yo funciono, ¿no? Me planteo un poco el entrenamiento, no
no soy cuadriculado a nivel de entrenar, sino voy escuchando mi propio cuerpo y evidentemente, como tú comentas, aparte ya de por sí la propia montaña, practicarla, lo que es la alta montaña, que ya es peligrosa, pues imagínate, en solitario o sin compañero y con enfermedad de Crohn. Es muy peligroso hacer altura con enfermedad de Crohn. Y tú, a pesar de todo, sigues adelante. ¿Por qué? ¿Por qué dices, mira, aunque tenga la enfermedad, que suponga un obstáculo más, voy a continuar? Bueno, yo me planteo siempre, más que un obstáculo, lo cojo un poco como diciendo, bueno, esto es como el que quiere evolucionar en la vida, ¿no? Mejorar en el trabajo, mejorar en las relaciones, mejorar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y esto es un escalón más que hay que superar y yo me lo veo así. O sea, no le doy tampoco... Hay gente pues que está un poquito con la enfermedad, sobre todo gente joven que lo diagnostica y no lo quiere creer, ¿no? Pues oye, yo no, me tocó ser fuerte y bueno, tiro para adelante. No siempre está fuerte 100%, pero intenta llevarlo de la mejor manera posible. ¿Cuántos países has visitado y has conocido además en esas cumbres, en esas partes más altas? Mira, el último fue, me marché el año pasado a Perú. Tenía previsto un proyecto primero, tuve que cambiar el plan, me falló un patrocinador, un colaborador, vendí la bicicleta y acabé en Ecuador, subiendo el Chimborazo, que por cierto, el Chimborazo, 6.268 metros. ¡Qué barbaridad! Es la montaña que está más alejada de la Tierra, o sea, le saca casi 2 kilómetros al Everest, porque entendemos 3 medidas: el Everest a nivel del mar, el Chimborazo es a nivel del eje de la Tierra, y si vaciáramos los océanos sería el Mauna Kea, ¿no? O sea, depende de cómo lo midas, pues aquí con enfermedad de Crohn me tocó el año pasado, subí en solitario y bueno, es lo más cerca que se puede estar del sol y de las estrellas. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, cuánto tardaste en Mira, llegar a la cima. La verdad que tuve mucha suerte porque yo entré con un permiso para 3 días, iba solo y a 5.800... la gente que estaba en el campamento alto se dio la vuelta porque había bastante peligro de avalancha. Hacía 3 semanas que nadie hacía cumbre y yo decidí seguir solo para arriba bajo mi exclusiva responsabilidad. Y bueno, me salió bien la jugada, tardé 9 horas en llegar a la cima y gracias a esa información de primera mano, pues se dio la información a los demás compañeros que a lo mejor venían con otros clientes en expediciones comerciales para que no pudieran subir porque había riesgo de avalancha. O sea, me vi abriendo huella durante casi 9 horas de 5.800 a 6.268 metros. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, es un poco, es como respirar ya es un riesgo, vivir es un riesgo. Sí, ¿no? Nadie tiene el control en absoluto, ¿vale? Sí, nunca sabemos lo que nos puede pasar también en nuestra vida cotidiana, pero claro, esto ya es otro nivel, Carlos. ¿Y qué equipamiento llevas? ¿Y cómo el habituallamiento, toda la logística? Yo la verdad que me gusta mucho trabajar la logística yo mismo, trabajar sobre el terreno, hablar con gente local. Yo no voy a través de agencias, llego allí, voy haciéndolo sobre todo según va saliendo todo, ¿no? Aunque sí es verdad que voy con unas cositas hechas, con los deberes medio hechos. Después sí que es verdad que voy cambiando un plan en función de las circunstancias. ¿Por qué? Porque tenerlo no sigue unos parámetros A, B, C, D, sino tienes que ir cambiando. La verdadera aventura es esa, ¿no? Es ir adaptándote a la aventura. Esas cimas a las que has llegado, cuando llegas arriba, que realmente lo más apasionante es decir cuando llegué arriba o no, o el camino también es satisfactorio para ti. Para mí lo más importante dentro del proyecto Cimas de Crohn es el camino. La cima es la guinda del pastel, ¿no? Es un poco, bueno, si consigo hacer cima, pues oye, te sientes, es un reto, ¿no? Además, desgraciadamente siempre se escuchan más muertes de alpinistas, ¿no? Como noticia que más los logros, ¿no? Pero para mí es muy importante el camino, que es lo que te mantiene motivado. Venir aquí, hablar la radio, el tú a tú, el que te digan que no, un patrocinador, es un poco que te diga, ¿y ahora cómo soluciono esto? Es un poco ir superando. Para mí el camino es importante, más importante que la propia cima. Y sobre todo el estilo con que subo yo, ¿no? Pues subo prácticamente sin encordarme, yo no utilizo oxígeno ni cuerda fija, voy solo, asumo un riesgo bastante alto, pero por otro lado te hace muy autónomo. Claro, no dependes de nada ni de nadie, solo de ti. Efectivamente, y en los últimos 2 años ya he prescindido también del compañero, porque ya entiendo que me estoy moviendo un poco a unos niveles un poquito y no lo puedes compartir con alguien allí sobre el terreno, porque te puedes encordar a alguien o conoces a alguien, pero
me gusta comprometerme conmigo mismo. No soy un poco egoísta en ese aspecto porque no quiero esa responsabilidad de otra persona que a lo mejor pues no te pueda seguir el ritmo o simplemente el compromiso sea no sea del todo de lo que tú buscas, ¿no? ¿Y qué piensas en esos momentos, en esos días, cuando estás ahí solo, contigo mismo, pasando dificultades? Porque se tienen que pasar muchas dificultades en esas situaciones. Mm. La mayoría de las personas siempre ven el lado bonito, ¿no? Llegaste a cima, qué bien. Pero detrás hay mucho trabajo, mucho sufrimiento, mucho agachar la cabeza, tirar para adelante. Como te digo, yo trabajo mucho la parte mental, 70% mental, 30% físico. Y es conocerse uno a sí mismo. Yo ahora mismo con 50 años creo que estoy en mi mejor momento como montañero. Y esa experiencia te hace un poco tenerlo casi todo, como lo digo yo, lo tengo todo descontroladamente controlado. ¿Y qué te dices a ti mismo? Porque claro, estás tú solo o no sé, te mandas mensajes de ánimo o Habla, empiezas a recordar cosas o... hablas por ahí para arriba, Sí, hablas con la mochila, hablas con... ¿hablas Es, en voz alta o para... o... no, es más mental, es Mm. un poco, no pares, agacha la cabeza, sigue. Hay momentos en los que realmente se pone un poco peligroso y tienes que estar centrado, muy concentrado. Pero sí, es como un diálogo interno, Mm. un tú y, ¿sabes? Un tú y tú. ¿Y en esos sitios tienes cobertura o qué medidas de seguridad tienes para decir si me pasa algo, poder llamar o poder comunicarme? Mira, concretamente de los países que yo me muevo, prácticamente en unidades helitransportables de rescate como aquí, hay veces que no. Entonces, los tiempos de respuesta se incrementarían mucho. Estamos hablando de 24 a 72 horas. Intentas que no te pase nada, porque si no, la diferencia entre bajar o no es que tengas un compañero relativamente cerca. Mm. ¿Te ha pasado algo alguna vez que digas, de esta no salgo? Gracias a Dios, no. He tenido suerte también, porque el factor suerte también entra, pero gracias a Dios no. Pero sí he visto, ves a gente que fallece en la montaña, eso sí es verdad. Un poco te acostumbras a eso, ¿no? Gente que coincides en la subida o en la bajada y te enteras que abajo, pues, pero bueno, eso forma parte como, no sé, como la vida misma, ¿no? Mm. Cuéntanos el proyecto en el que estás inmerso, en este proyecto que se llama Cimas de Crohn. ¿Por qué lo has creado? ¿En qué consiste? Sí, bueno, básicamente la misión, por así decirlo, pues me lo he puesto un poco como misión, es visibilizar la enfermedad inflamatoria intestinal a través de un reto de autosuperación, en mi caso, de escalar alta montaña y demostrar que, vale, no tampoco a la gente que tiene Crohn moverse a ese nivel como yo me muevo, ¿no? Pero demostrar que, oye, tienes Crohn, sal a caminar, muévete, coge la bicicleta, camina, o sea, movimiento, supervivencia, no te pares. Sé que es duro, porque es duro, pero yo a toda la gente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, que tire para adelante, o sea, y después aparte yo soy una persona muy asequible, me puedes llamar, yo te puedo echar una mano, escalar, caminar. Mm. Digamos que si el mensaje sería si yo puedo hacer este deporte a tan alto nivel y con Mm, el riesgo que supone, pues cada uno puede también por marcarse sus supuesto. propias metas, ¿no? Las que quieran marcarse. Y ya no solo lo deportivo, también en la vida personal, ¿no? Pues yo antes de la enfermedad siempre me he planteado la escalada como reto, ¿no? Como superarte en la vida, en el trabajo, en la familia, en los amigos, en los estudios. La escalada es vida. Mm, No es más que un deporte, es una filosofía de vida. mm. Hay que tener una pasta especial, desde luego, ¿no? Y tú la tienes. Tienes otra lucha en marcha, que es que te reconozcan algún tipo de discapacidad, que hay, lo escuchamos aquí a menudo Mm, también en el programa, de personas ujú. que, bueno, hace poco vino una chica joven, muy risueña, con 7 enfermedades raras Madre mía. y tenía también esa dificultad de un reconocimiento de discapacidad. Es también en tu caso, ¿no? Que no Sí, es sencillo que te reconozcan ese es grado de muy, discapacidad. muy complicado porque además más que discapacidad, yo le llamo sí capacidad. Me gusta la palabra sí Sí, capacidad. capacidad. Yo concretamente tengo un juicio para el año que viene, ya tengo ya fecha Ujú. en las que estamos ahora pendientes de a ver qué pasa, porque aquí el mínimo para que te reconozcan esa sí capacidad, ¿vale? Porque claro, tú me ves a mí, no me falta un brazo, no me falta una pierna, pero tengo una discapacidad orgánica, ¿no? Y la verdad que a mí mi vida me la limita muchísimo, limita, entre comillas, ¿no? Pero, pero sí, ahora mismo estamos pendientes de un juicio para ver que nos reconozcan la discapacidad, porque la enfermedad de Crohn es una enfermedad
que no está ahora mismo muy conocida, pero como dices tú, la chica está con esto en 7 enfermedades. Y después porque la seguridad social no tiene esa empatía, ¿no? O sea, Se empatía, basan en protocolos, en lo que diga el papel, ¿no? Entiendo, efectivamente. en Que yo parámetros. lo entiendo porque es su trabajo, pero bueno, para eso están los jueces, la justicia, y que determinen los jueces o esta gente que son profesionales de esto si me tienen que reconocer la discapacidad, sí o no. Ujú. O sea, Cuando estás en la montaña, ¿cuáles son tus principales temores? ¿Cuáles son esos riesgos más importantes a los que te enfrentas? yo para mí, como te acuerdas que te estaba comentando antes lo del camino, para mí lo ¿Mm? más importante, si yo no hago lo que yo quiero, no soy feliz. O sea, me da miedo no vivir la vida que yo quiero. Eso es lo que realmente. Lo demás, cuando ya estás allí, estás subiendo la montaña, estás y dices, bueno, ya estoy aquí, ya he conseguido llegar, me he bajado del avión. Yo siempre digo que hay 3 cumbres. ¿Mm? La de la cima, el campamento base y después coger el avión o el transporte. Hay que llegar a casa. Hay gente que se ha quedado en el camino. Claro. Por eso te digo, lo tengo todo descontroladamente controlado. Pero no hay que olvidar que hacer el deporte Mm, que haces, practicar este deporte de escalador, de montañero, requiere unos riesgos también pues meteorológicos, físicos, psicológicos, sí. de todo tipo, ¿no? Si te lo pones a pensar fríamente y te pones a atar todas las variantes, te quedarías abajo en el campamento base. Sí, ¿no? Dices, mira, No, mejor me no quedo me voy aquí. a la playa, me voy a de Sí, tranque. Lo pones en una pesa, o sea, es un contrapeso, ¿no? Que te da, que te quita mucho también, ¿eh? O sea, mucho me refiero en lo social, ¿no? En cuando estás metido en este tipo de proyectos, ¿estás o no estás? No puedes estar a medias, ¿no? claro, porque requiere de mucho entrenamiento previo. Y sobre todo entrenamiento previo y el camino, le está buscando patrocinador, colaborador, que desde aquí, oye, si alguien me puede echar una mano para el tema económico, porque claro, ese es realmente el camino más complicado es ese, ¿no? Es al final como, yo te puedo decir que es el 70% de la montaña, Mm. casi. Lo demás es agachar la cabeza y tirar para arriba. Porque al final esos patrocinadores van a tener visibilidad con esas pruebas extremas que tú realizas también. Y sobre todo también porque, claro, empresas que quieran vender su marca, no todos los días un enfermo de Crohn se propone subir una alta montaña, ¿no? Al final el que te vendes eres tú, ¿no? Tú eres el producto y sobre todo empresas que quieran potenciar su marca, ¿no? Es Mm. un proyecto súper bonito. Claro, es una imagen de marca que Ujú. proyecta superación personal Total. y tirar hacia adelante a pesar de las dificultades y luego eso, que tú te lo planteas, vamos, con las máximas dificultades posibles, solo. Y eh, sobre todo imagínate, ¿no? Para una empresa, ¿no? Los que trabajan con equipos de trabajo, ¿no? Que haya un coordinador, una coordinadora, una líder, un líder, ¿no? Ahí para trabajar con ese tipo de grupos a nivel motivacional es genial, ¿no? Tienes una empresa, vienes, das una conferencia. Yo creo que eso incentiva mucho, ¿no? Trabajar en equipo, saber la disciplina, el trabajo, el respeto. Desde luego que son muchos los Mm. valores que tienes. Carlos Arocha, escalador montañero de alto rendimiento, diagnosticado con la enfermedad de Crohn, que tienes ese proyecto Cimas de Crohn, con un ejemplo para tanta y tanta gente con esta enfermedad o con otras, ¿verdad? Que sirves de Sí, ejemplo para mucha gente. porque al final da igual la enfermedad. O sea, a mí me ha tocado tener el Crohn, pero puede ser, ahora que está muy de moda, las enfermedades mentales o las enfermedades raras, que tiren para adelante, que no se rindan nunca. Bueno, tú eres el ejemplo, desde luego. Gracias, Carlos, por habernos acompañado, contarnos tu historia y que los oyentes la conozcan porque vale la pena. Mucha suerte en tu próxima montaña, en tu próxima cima. Gracias.